Traigo un libro en las manos, queridos solvegueños. Este libro gordo que nos cuenta todo lo que queramos saber del pueblo que más ha hecho por España, los romanos. Porque de vivir al estilo primitivo pasamos a entrar en el mundo europeo. Y eso se lo debemos a ellos. Por eso, aunque ya os hablé la semana pasada de la cultura, de la conquista de los romanos de nuestra patria, hoy vamos a hablar de la huella que nos han dejado los romanos en España. Es decir, la aportación de la cultura romana a nosotros, incluido, como es natural, nuestro pueblo. Precisamente hoy, para empezar, antes de hablaros de los romanos, os voy a hablar del origen de Olvega. Este origen de Olvega no está escrito en ningún sitio. Todos son hipótesis. Hay una hipótesis respetable, por supuesto, que es la que aporta don Manuel Peña en el libro dedicado a la historia de Olvega. Os lo voy a contar. Según don Manuel Peña, Augustóbriga era una gran ciudad que el emperador Augusto hizo el muro de Ágreda. Empezó por ser un centro militar, pero luego se extendió como ciudad romana tan grande que anuló la ciudad de Ágreda que existía antes que ella. Tan grande Augustóbriga que los kilómetros que distaban de Zaragoza a Numancia, a Usama, a Clunia, a Palencia, en esa vía romana, se marcaban a partir de Augustóbriga, es decir, de Zaragoza a Tarazona, de Tarazona a Augustóbriga y de Augustóbriga en adelante, marcando los kilómetros de distancia que había entre Numancia y Augustóbriga. Con esto os doy a entender la importancia que Augustóbriga tenía en la historia de Roma. Pues bien, siguiendo la teoría de Manuel Peña, ocurre que el año 400 aproximadamente, España es invadida por los vándalos, los cuales pasaron por esta tierra y destruyeron por completo la ciudad de Augustóbriga. Los que pudieron salvarse huyeron y luego se juntaron donde está Olvega. Y de la antigua Augustóbriga se trajeron el nombre celta Óbriga, que significa el pueblo. Y de esta manera, dice don Manuel Peña, los olvegueños deben estar orgullosos de haber sido los herederos y sucesores de aquel pueblo tan extraordinario, tal vez fundado por el propio emperador Augusto. Evidentemente, hay una relación entre la palabra Óbriga y Olvega, porque además en la Edad Media, cuando aparece el nombre de nuestro pueblo, aparece como Óblega. Por tanto, Óbriga se va degenerando hasta acabar en Olvega. Por esa razón, don Manuel Peña cree que Olvega a principios del siglo V, el año 400, cuando destruyen Augustóbriga, son los que se refugian en estos montes de la sierra y luego, ya en la paz, fundan nuestro pueblo y le dan el nombre de Olvega, que deriva de Óbriga. Es su planteamiento, por supuesto, respetable como de un gran historiador y un hombre tan culto como don Manuel Peña. Sin embargo, a mí se me ocurre otra referencia. Recordamos, en primer lugar, que Augusto, antes de ser emperador,
fue uno de los generales romanos que conquistaron la península ibérica. Pues bien, él tenía la experiencia que de los castros celtas, tan pequeñitos como os dije en su día que eran, venían las hordas que creaban las guerrillas y acababan con la vida de muchos soldados romanos. Por eso decretó que todos los castros dejaran de existir en las cumbres de ningún monte, que se fueran a vivir a los llanos. Y mi teoría es que entonces lo del castro de la Muela, el castro de Muro, el castro de Olvega, que estaría propiamente en donde ahora tenemos la ermita de los mártires, algún castro de Arabiana, al ser despojados como vivienda de su propio territorio, se juntaron y, aunque tenían sus ganados y sus cosas en sus antiguos castros, tenían un pueblo común. Y Óbriga, en el lenguaje celta, eso es lo que significa el pueblo. Por tanto, para mí la teoría no es que fuera en el siglo V fundado Olvega, sino que es anterior incluso a la llegada de los romanos a España. O por lo menos también otra teoría que alguno ha expuesto. Era costumbre de los romanos, cuando ganaban una batalla, no pagaban a los soldados, sino que sencillamente se jubilaban los que iban haciendo años y entonces les pagaban dándoles las tierras conquistadas. Alguien ha expuesto la teoría de que al conquistar Numancia, estas tierras tan feraces que son las de Muro y Olvega, Escipión, el conquistador de Numancia, se la entregó a los soldados que entonces se jubilaron y entonces fundaron la ciudad el pueblo de Óbriga, o sea, Olvega, tomando el nombre del castro de la Muela, que sería la primitiva Óbriga. Como veréis, muchas historias, pero siempre, por supuesto, nos llenan de orgullo de saber que nuestros antepasados son, en definitiva, una mezcla del pueblo romano con el pueblo celtíbero, y esa es lo que ha dado origen a nuestra manera de ser. Alguien me decía, en algún libro leí en broma, que si hay alguno entre vosotros o alguna que sea rubia y tenga los ojos azules, es que en ella o en él ha rebrotado la raza celta. Los celtas eran así. Bueno, con esto ya tenemos un orgullo de nuestro pueblo, Óbriga, Olvega. Quede claro que para nosotros es nuestra cuna y, como les pasa a todo el mundo, donde han nacido el mejor pueblo del mundo. Ojalá nosotros, los que ahora vivimos en Olvega, seamos dignos de dejar para la historia un recuerdo como el de nuestros antepasados. Dicho esto sobre el origen de Olvega, pasemos ya al tema central de hoy, que es la romanización. Es decir, ¿qué huella nos dejaron los romanos conquistando España? Recordad, os dije que Roma vino a España a regañadientes. Vino a las costas mediterráneas para cortar el suministro de los hispanos a Aníbal, cuando Aníbal se decidió ir a Roma para conquistarla. Cuando llegaron aquí, se dieron cuenta de que, por ejemplo, por el río Duero y por el río Ebro, bajaban muchas pepitas de oro, que había grandes minas de cobre, de hierro, y entonces a los romanos les apeteció
conquistar la península ibérica, a veces con mucha sangre. Pero eso pasó a la historia, porque una vez que concluyó la reconquista, toda la península, menos las Vascongadas, que nunca fueron conquistadas, el emperador Augusto decidió convertir a la península ibérica en una provincia más del Imperio Romano. Una prueba evidente de que era una provincia más es recordar una vez más que 4 españoles llegaron en su día a ser emperador del Imperio Romano. Por ejemplo, recordemos a Trajano, recordemos a Adriano y a Teodosio el Grande. Todos ellos eran españoles. La cultura latina viene de Grecia. Recordad, en el siglo VI, VII antes de Jesucristo, un pueblo tan eminente y tan lleno de grandeza intelectual que desde allí han llegado hasta nosotros y siguen vigentes nombres tan ilustres como el de Sócrates, Platón, Aristóteles o Homero. Todos ellos son el fruto de la cultura griega. Los romanos iban mucho más atrás, pero cuando Roma se empieza a extender, conquista Grecia y entonces asumen toda la cultura griega, simplemente, por ejemplo, cambiando los nombres de los dioses griegos en nombres latinos. Así, por ejemplo, Zeus era el rey de los dioses y los romanos lo llamaron Júpiter en vez de Zeus, como lo llamaban los griegos. Esa cultura que los romanos han asumido, cuando llegan a España, es como la modernidad dentro de la antigüedad. Eso trajo como consecuencia una extraordinaria influencia a varios niveles. Empecemos por el primero. El primer nivel fue la unificación de la península ibérica a través de una lengua común que fue el latín. El latín lo hablaban al principio solo las ciudades más romanizadas, que lógicamente eran las de la cuenca del Mediterráneo. A los pueblos tardó mucho más a llegar el latín. Tal vez a los pueblos pequeños no llegó el latín hasta que no vino en manos de los evangelizadores y anunciadores del cristianismo. Pues bien, la llegada del latín unificó a toda la península, pero no solo la unificó, sino que además le enseñó una forma de vivir que la hemos visto en las películas de romanos, que nada tienen que ver con la vida que antes tenían nuestros antepasados en la península ibérica, unas cabañas y un mal vivir de la agricultura y la ganadería. El latín cambió la vida de todos, de manera que pronto, llegada la paz, todos los españoles ambicionaron aprender el latín y tener una gran cultura. Os contaré, por ejemplo, cómo uno de los esclavos que tenía el emperador Augusto, un día Augusto le dio la libertad. Era, por tanto, un esclavo liberto. Este hombre tenía ganas de saber. Se rebuscó todas las bibliotecas, era español, se rebuscó todas las bibliotecas que en Roma había, se ilustró lo bastante como para algo que entonces era costumbre. En la plaza o foro de las ciudades romanas, los sabios discutían por la calle paseando. El trabajo lo hacían los esclavos. Ellos presumían de su cultura. Este hombre, un antiguo esclavo, empieza a discutir en los foros romanos
de cualquier materia. Escribe libros e incluso, imitando a Ovidio en la Eneida, escribe un largo poema en el que quiere demostrar que el emperador Augusto, su gran bienhechor, es en definitiva un descendiente del héroe Eneas del que hablaba la Eneida. Ved cómo los romanos han traído esa igualdad de las personas libres. Solo el cristianismo, pasados los años, logrará que la esclavitud desaparezca. Pero entre tanto, la nueva forma de vivir, en cultura, en comida, en todo. Por ejemplo, les enseñarán los romanos a nuestros antepasados cómo trillar con trillos de ruedas. Les enseñarán que abonando las tierras producen más y al producir más se enriquecen. En consecuencia, todos los más inteligentes tratan de unirse al movimiento romano. Adquieren cargos de importancia y sobre todo ya se encarga el Imperio Romano de favorecer a aquellos que les guardan simpatías para que todo el pueblo español se identifique con el Imperio Romano. Todo eso por haber aprendido una lengua. Cuánta importancia le dan algunos a su lengua como símbolo de unidad de su país. Pasemos a otro punto. Además de el latín como lengua común de todos los españoles, la cultura. La cultura que los romanos nos traen es una cultura que Roma ha aprendido de Grecia. Así, por ejemplo, de Homero, Ovidio aprende y escribe la Eneida, otro poema semejante a los de Homero. Pero de Roma nos viene también toda la poesía de Horacio, que despertará entre nosotros el sentido poético, por ejemplo, en Prudencio o en Marcial, poetas españoles de la época romana. La cultura griega se convierte en latina y la cultura española se convierte en romana. La cultura que afecta sobre todo a grandes personalidades. Destaquemos entre todas al filósofo Séneca. Séneca era de Córdoba, pero tan extraordinario pensador que en Roma se hinchó de dinero. ¿Cómo? Con sus conferencias, con su teatro y con sus libros. Curiosamente, como filósofo, resumió sus pensamientos en un libro que tituló De la tranquilidad del espíritu. También escribió mucho sobre Hércules, del cual os hablaré enseguida. Pero su teatro, así como él filosóficamente es un hombre sereno, es un juego de las pasiones más violentas, que es lo que en definitiva producía dinero. Discípulo del gran Séneca es un sobrino suyo, Lucano, que escribirá una obra semejante a la Eneida, pero además que sigue manteniéndose en la literatura y la cultura actual, que era la Farsalia. Diré como entre paréntesis que Lucano, también de Córdoba, ya en Roma, como discípulo de su tío Séneca, fue condiscípulo de un nombre que a todos os suena, el nombre de Nerón. Nerón vio que prosperaba Lucano, que a los 16 años ya publicaba versos, pero luego a los 20 años escribe la Farsalia con gran éxito en la ciudad de Roma. Y esto a Nerón, que entonces aún no era emperador, claro, le trajo una gran envidia hacia Lucano, al que siempre persiguió. La Farsalia es un canto épico, semejante al poema del Mío Cid, en el que ese autor español que vive en Roma cuenta las guerras y luchas entre César y Pompeyo.
Para no alargarme mucho, añadamos personajes de la cultura española que influyeron en Roma. Y así, por ejemplo, citemos en primer lugar a Quintiliano. Quintiliano era de Calahorra, pero en Roma sentó cátedra como maestro de cultura y de literatura. Y era el gran maestro de todos los políticos porque él les enseñaba a hacer los discursos. Era, repito, de Calahorra. Añadamos algún otro personaje. Por ejemplo, el poeta Marcial, que era de Calatayud. Escribió mucha poesía con un tema casi central, en torno al cual gira todos sus poemas, muy buenos además, en el que trata de decirnos que Roma es la ciudad del encanto y la ciudad del sufrimiento. Las dos cosas a la vez. Y eso es lo que a él como poeta le inspira su poesía. Sigamos. El arte romano en España no se hizo muy visible. Casi exclusivamente algunas divinidades y, curiosamente, algunas imágenes de Augusto. Hablando de arte, lo más destacable tal vez sea los sepulcros que en Tarragona estaban adornados de figuras de estilo oriental y, por supuesto, de una grandeza artística insuperable. Tarragona es el centro de esos sarcófagos, así como Mérida y Córdoba, que también tienen algo de esto. Por lo demás, el arte, algún dios también es, pero más bien de los dioses hispanos, hay alguna imagen, pero no tienen excesivo valor. Obras públicas. Esto sí que nos dejaron los romanos una gran huella. Empecemos por la más sobresaliente de todas ellas, Segovia y el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia tiene un objetivo: traer agua al ejército romano. Posiblemente entonces Segovia no existía como ciudad. Después de recoger las aguas de los montes a lo largo de 14 kilómetros, al llegar a la ciudad empiezan a construir esos arcos de piedra que son la admiración de todos los visitantes. Junto al acueducto de Segovia, tendríamos que destacar pues otras cosas muy importantes que nos dejaron como obras públicas. Tal vez, por ejemplo, no podemos olvidar el arco de Medinaceli, que es un arco precioso. Y en todas las ciudades que Augusto fundó o reconstruyó, grandiosos templos, foros, termas, teatros, circos, puentes y vías públicas. De las vías públicas, digamos que hicieron una vía pública desde Cádiz hasta Roma y luego diversas dentro de la península ibérica, de Zaragoza a, como os he dicho antes, hasta Palencia, pasando por Tarazona, Numancia, Usama y Clunia. Había otra línea que también salía de Tarragona y se bifurcaba, en parte hacia Calahorra y en parte hacia León. Hay otra vía que tal vez coincida con lo que se ha llamado la Vía de la Plata, que es la que iba desde Huelva hasta Oporto. También había alguna otra vía desde Zaragoza a Mérida, pasando por Calatayud. Es decir, las obras de los romanos en España fueron extraordinarias. Cuando yo era niño me dijeron que la vía de Zaragoza a Clunia pasaba cerca de Olvega, paralela a la vía del tren. Últimamente se ha descubierto que iba más bien
por donde transcurre la carretera que va de Ágreda a Soria. Por ahí iban esas calzadas que ellos hacían a base de piedra y junto a la piedra losas con las que cubrían el suelo. La religión, los romanos no impusieron su religión, mantuvieron la que ya tenían los españoles, que ya os dije que se centraban en el culto a los muertos, la adoración de la naturaleza y las estrellas. Tal vez más que el sol, tenían como divinidad a la propia luna. Los romanos, eso sí, lograron introducir en España el dios Marte, que era el dios de la guerra, y claro está, en guerras permanentes llevaban su imagencilla para que los amparara en esa conquista de la península ibérica. También entró la diosa Diana como diosa de la caza y de la naturaleza, pero Augusto casi más que nada insistió en dos divinidades que eran con las que él se identificaba, que eran Apolo y Júpiter. Se hicieron varios templos para ellos. Es más, aún en la propia vida de Augusto, en Tarragona, se hizo un templo a Augusto, considerado por tanto como un dios. Hablemos un poquito de Hércules. Hércules es un nombre de la mitología griega que pasó a la italiana, a la romana, y que ha llegado hasta nosotros como el símbolo de la fuerza. Hércules es un hombre tan dotado de fuerza que ya en la cuna, cuando era niño, se apoderó, destrozó y venció a 2 serpientes. Apenas tenía 15 años cuando se enfrentó a un toro bravo y lo desgarró. Bueno, luego a lo largo de su historia, todos son mitos contando sus proezas. Pero, como si hubiera sido un acto de arrepentimiento de las veces que había abusado de su poder, a Hércules se le pusieron 12 pruebas, especie de penitencia. Destaquemos alguna. Una, sostener un día a la semana el cielo para que descansara Atlas, que es el que mantenía el cielo en las alturas. También la lucha con algún otro animal feroz, etcétera, etcétera. Una muy bonita es que consiguiera las manzanas de oro del jardín de las Hespéridas. En fin, amigos, como veréis, a esto solo falta añadir que a Augusto le hicieron un templo, el primer templo en España, pero que, recordarlo, Augusto en realidad no se llamaba así. Augusto quiere decir divino, es decir, que el emperador, además de ser un hombre pacífico, muy inteligente, muy positivo, tomó el cargo de sumo sacerdote y pronto vinieron las adoraciones. Fue un propio senador de Roma el que un día en el Senado ante él se arrodilló como ante un dios, fue aplaudido y desde aquel momento pasó a ser el divino Augusto y los emperadores, representantes y dioses. Esa fue la gran lucha que tuvo el cristianismo en Roma y por eso fueron martirizados Pedro y Pablo, porque ellos no podían admitir que un emperador fuera considerado un dios. Ya que he citado a Pedro y Pablo, digamos también que los romanos nos trajeron el cristianismo a España. Posiblemente vino San Pablo y estuvo por Valencia y esas tierras. Seguramente también es más que una tradición, una historia, que viniera Santiago Apóstol y que se le apareció la Virgen del Pilar en Zaragoza. Lo cierto y verdad es que en el siglo III
San Cipriano, un obispo de Cartago, alaba la valentía de los españoles en las persecuciones de los emperadores romanos. Queridos, Roma nos ha traído la cultura, la grandeza, el pensamiento, la poesía, el arte y hasta el bien vivir. Agradezcamos a Roma esa venida y nosotros, romanos en el fondo, si descendemos de Augustóbriga o si somos hijos de los que conquistaron Numancia, con esa sangre romana que tenemos, vivamos siempre con el ímpetu, la energía y el valor siempre original, siempre extraordinario de los antiguos romanos. Buenas noches y hasta el próximo día.